tenemos en Casa de Oración por lo menos 4 ex mormonos que han tenido un encuentro con Cristo Jesús y que han visto que la palabra de Dios es la verdad, ¿no? Y no solamente con cerebro se puede entender esto, sino se puede experimentar esto en la vida personal, con un cambio tremendo y sobre todo con un contacto personal con un Dios que vive, que nos ama y que se revela también en nuestras vidas, cambiando nuestra manera de pensar, etcétera, etcétera. Bien, otras veces vamos a escuchar más de los otros. En el principio hemos hablado algo sobre la nueva ola de espiritismo en forma moderna que está ya sobrepasando, se puede decir, a todo el mundo. Estoy pensando en este médico en Brasil que está sanando a gente, curando a gente por medio de operaciones también, o imponiendo manos. Mientras tanto, 4 otros espiritistas están alabando a Satanás, pidiendo ayuda de él. Después también conocemos todos, y no estoy hablando en contra de las personas, sino las cosas, los espíritus que están empujando y utilizando a esta gente, ¿no? Alfa y Omega, por ejemplo, que hablan de revelaciones por medio de telepatía que reciban de Dios. También hemos visto por televisión, por las noticias, imágenes que lloran, ¿no? En Lima, por ejemplo. Y yo conozco también pueblos en donde hay brujos que en la noche, muchas veces medio borracho, salen al campo para hablar con los ceros y regresan con recetas para gente que han pedido sus ayudas, ¿no? Y siempre en forma de hierbas. Entonces, muchos de ellos utilizan en forma incorrecta ahora el nombre de naturalista, porque eso es otra cosa. Bien, yo he entonces dicho, yo voy a estudiar un poco contigo la palabra de Dios, porque siempre debemos juzgar y probar las cosas, las nuevas revelaciones con la palabra de Dios. Bien, ¿qué pasó en el primer siglo del cristianismo? En Hechos 7 podemos leer sobre el evangelista Felipe. Él era uno de los diáconos que salió de Jerusalén por las persecuciones de parte de los judíos en contra de los cristianos, y él se fue a una ciudad, Samaria, y allí predicó a Cristo Jesús, la palabra de Dios, y mucha gente recibieron a Cristo Jesús en sus vidas. Entonces voy a leer algunas cosas sobre esto. Dice: Felipe, uno de ellos, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarles de Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veían las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas, y los espíritus salían de ellas gritando, y también muchos paralíticos y cojos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Entonces, muy transparente, Felipe sanó a la gente, echó afuera demonios con la autoridad que Cristo Jesús había dado con el Espíritu Santo. Y el resultado era gran alegría en aquel pueblo, dice la palabra de Dios. Mira, la Biblia es la espada del Espíritu Santo. Entonces se puede decir que a Satanás fue herido por medio de esta espada de la palabra de Dios. Y eso era en todos los lugares en donde fue predicada la palabra de Dios, en el poder y la autoridad del Espíritu Santo.
Dice en versículo 9 de Hechos 8, pero había ahí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por una persona importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían, este es a quien llaman el gran poder de Dios. No, mira, no ha cambiado mucho durante los siglos, porque también de este hombre, este médico, entre comillas, en Brasil, dice, él es Juan de Dios. Él mismo dijo, ya es un don de Dios que Dios me ha dado, ¿no? Pero fue y siempre es posesado por espíritus de otros médicos y santos. Mira, y eso es, se puede decir, la base del engaño. Porque espíritus de gente muerta, Dios habla muy claramente en la palabra de Dios que es prohibido para tener contacto con ellos. Por eso, correctamente se dice, eso es un espiritista, ¿no? La Biblia nos habla también que en los últimos tiempos vamos a ver un avivamiento del espiritismo. Entonces, en el tiempo cerca de la segunda venida de Cristo Jesús, vamos a ver una nueva revelación, un nuevo avivamiento negativo del espiritismo. Y mucha gente que no conocen, que no practican la Biblia, la palabra de Dios, y que no conocen la palabra de Dios, ni la voluntad de Dios por medio de la Biblia, ya ellos van a creer en estas cosas. Dicen también muchas veces que él ha recibido un don de Dios, porque habla también a los santos, etcétera, etcétera. Entonces, bastantes revelaciones de parte de espíritus malos, en otras palabras, de parte de demonios, vamos a ver en los últimos tiempos, cerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Después de escuchar música, vamos a leer esto en el libro de Apocalipsis. Entonces, sigue escuchando y busca, mientras tanto, en tu Biblia, el último libro de la Biblia, eso es Apocalipsis. Bien, vamos a continuar con nuestro mini estudio sobre las últimas cosas en forma de espiritismo que como una ola está sobrepasando en todo el mundo hoy en día. Hay bastantes formas y una forma que es muy conocida, por ejemplo, en Europa es New Age, ¿no? Que literalmente significa periodo nuevo. Bien, he dicho que debes buscar en tu propia Biblia Apocalipsis. ¿Qué dices? ¿Todavía no tienes una Biblia? Pero es muy necesario, ¿no? Para tener tu propia Biblia, para formar tu propia opinión conforme a la palabra de Dios y en la luz de la palabra de Dios. Entonces, por eso hay correr después del programa a casa de oración y si no mañana a las 10 de la mañana, porque todavía tenemos una oferta en Biblias y muy baratas todavía. Entonces, pero ahora voy a leer Apocalipsis 13, algunas cosas que nos habla en forma de tipos sobre las cosas del último tiempo, ¿no? Y, por ejemplo, dragones y bestias feas. Pero la característica de una de estas bestias, que es un poder diabólico, es esto, ¿no? Dice, también hacía grandes señales milagrosas, hasta hacía caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de la gente.
versículo 14 dice, y por medio de esas señales que se le permitía hacer en presencia del primer monstruo, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de aquel monstruo que seguía vivo a pesar, y ahora viene, a pesar de haber sido herido a filo de espada. Ya antes de la música he dicho que la espada es la palabra de Dios. Eso se puede encontrar en Efesios. Y es testimonio del Espíritu Santo. Y la espada, cuando fue predicada, la palabra de Dios, en los primeros siglos, en cualquier sitio, en cualquier lugar del mundo, a la bestia, al monstruo, este demonio tan fuerte, este demonio fue herido, ¿no?, por medio de la palabra de Dios. Y desaparecieron todas las señales del diablo, sus milagros, etcétera, etcétera. Solamente pequeñas cosas todavía se quedaron en varios sitios, como curanderos, etcétera, etcétera. Pero en general, donde fue predicada la palabra de Dios en la autoridad de Cristo Jesús, desaparecieron poco a poco estas cosas. Porque no era necesario. Tenemos un Dios vivo que nos sana, que nos ayuda, que nos perdona y que nos da sobre todo seguridad de la vida eterna. Cuando Filipe entonces predicaba en Samaria, el resultado era alegría, gozo, paz. Entonces eso es igual por hoy día, para ti también. Pero mucha gente que están todavía en iglesias muy tradicionales, en donde la palabra de Dios no tiene poder ni autoridad, buscan ahora en nuevas formas para tener de toda manera experiencias, porque su espíritu tiene hambre y a veces también su cuerpo está enfermo. Entonces buscan maneras para sanar afuera de Dios, afuera de la palabra de Dios. Y por eso ya pagan para ir a Brasil, o pagan yo no sé cuántas sumas de plata y grandes sumas de plata para poder sanar. Y yo puedo entender, claro, es normal, todos nosotros queremos esto, pero no hay que buscar en la oscuridad, porque el resultado es que de verdad el diablo sana también por medio de sus demonios, pero pide su precio. Yo he encontrado en mi vida, en mi trabajo pastoral, gente que fueron sanados por demonios, pero el demonio pide su precio. Es decir, una persona, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo nomás. Una persona fue sanada de bastante dolor de barriga y fue sanada por un demonio, por un curandero. El resultado era depresiones, continuamente, en las noches sin dormir, y un dolor de cabeza tremendo. Y mucha gente, por fin se suicidaron, porque su depresión le ha empujado a la muerte. Eso dice la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios dice claramente que al fin del tiempo, el monstruo, entonces eso es tipo de este demonio, del ocultismo, el tipo del espiritismo, entonces que fue herido por la espada, la palabra de Dios, ya va a sanar y va a tener posibilidad para hacer señales y milagros grandotes. Eso es entonces la consecuencia de una iglesia sin fuerza y que predican un Dios muy lejos. Mucha gente sale a las sectas para tener de toda manera un poco de experiencia espiritual, porque cada uno de nosotros tiene necesidad de esto. Queremos tener contacto con un Dios, queremos tener seguridad en nuestra vida sobre el plan que Él tenga con nuestra vida. Y no solamente tenga, sino Él tiene un plan con tu vida también. Después vamos a hablar más sobre esto. Ahora, música. You are the nearest thing to heaven, cantó Johnny Cash, también para ti.
Jesús le contestó, y te contesta hoy día también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Entonces, no por medio de curanderos, ni por imágenes llorando. Yo puedo entender que se llora sobre bastantes cosas en la sociedad, pero cuando Cristo Jesús está predicado, va a venir gozo y alegría. Ya hemos leído en Hechos capítulo 8. Y eso no ha cambiado. Hoy día también la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo, nos garantiza esto también para ti. Mira, me falta tiempo para decir más al respecto, pero nunca hay que buscar afuera de la palabra de Dios, ni en sectas que utilizan la Biblia en el principio y después van a venir con cosas extrañas, ¿no? Como revelaciones por telepatía, por libros afuera de la Biblia, que por fin van a tener más importancia que la Biblia misma. La Biblia es la última revelación segura de Dios, y todas las otras revelaciones que Dios nos da hay que probar con la palabra de Dios. Y una vez más voy a decir la cosa que en el principio he dicho: cuando hayan contradicciones entre las revelaciones de hoy en día y la palabra de Dios, se puede decir que las últimas revelaciones no fueron de Dios. Porque Dios no dice un día así y mañana lo contrario. Dios es constante. Él es el mismo ayer, hoy día y por los siglos, para siempre. Entonces, para ti también. Y eso es mi deseo, y yo digo esto como amigo tuyo. Yo quiero verte feliz, y eso solamente se puede por medio de un contacto personal con Dios. Visítanos hoy día o mañana, y si entonces no nos fastidie, vamos a tener de nuevo nuestro teléfono, el número voy a mostrar, pero mañana tenemos la fiesta completa a las 10 en la esquina Puno y Arequipa, y vamos a disfrutar que Dios es un Dios bueno, que nos ama a ti también.